acompañasen buscando en sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a estar considerando en esta mañana los versículos 34 y 35 de este capítulo. La mesa del Señor que celebramos el primer día de cada mes siempre tiene como el riesgo de que perdamos el poder de asombro ante acercarnos a esta mesa a la cual nos invita el Señor, ¿no? Que sea como una costumbre más, como una liturgia más en las actividades de la iglesia, ¿no? Y la mesa del Señor es una expresión del amor de Dios hacia nosotros y viceversa, y una expresión del amor de nosotros hacia Dios. Y cuando el pastor nos entrega los símbolos, cuando los diáconos entregan los símbolos y el pastor hace una breve reflexión y nos insta a que consideremos nuestros corazones para saber cómo estamos delante de Dios, el apóstol Pablo en la misma tesitura decía que cada uno considérese a sí mismo, porque el que come de la copa, el que come del pan y bebe de la copa indignamente es propio de juicio, ¿no? Y también decía que el que no discierne el cuerpo de Cristo, y discernir el cuerpo de Cristo tiene una connotación también de discernir qué es la iglesia, que es esta pequeña manada de personas que nos juntamos aquí con nuestros errores, con nuestros caracteres, con nuestra forma de vida. Estamos viviendo en una sociedad en lo general y en un país en lo particular muy convulso en estos tiempos, ¿no? Por los que han leído a Shakespeare o han visto la película Romeo y Julieta, hoy día están los Escapuletos y los Montescos, ¿no? Las izquierdas, las derechas, los rojos, los azules, y se respira odio, se respira animadversión en el ambiente. Creo, y hago mi mea culpa, que yo tengo más pasión en hablar de política muchas veces que en hablar del Señor. Si aplicáramos la misma pasión que cuando hablamos de la derecha, de la izquierda, de Milei, de la contra, si aplicáramos esa misma energía, ganaríamos más gente, ¿no? Pero parece que la política y esta animadversión se ha instalado también en muchas iglesias, en muchos corazones de los que somos hoy día creyentes. Si salimos a la calle, la gente está dividida entre este hacer y la acera de enfrente, y nos metafóricamente hablando, nos arrojamos piedras, nos arrojamos mala onda, nos arrojamos odio. Así está viviendo el país convulso. Entonces, el amor del cual creemos nosotros, la iglesia, tener el monopolio, a veces, incluso en la iglesia, falta. Y cuando nos acercamos hoy día a la mesa del Señor, que es la expresión máxima, es una de las expresiones máximas de recordar la cruz del Señor, de recordar hasta que Él venga, el sacrificio que Él hizo por nosotros para que tú y yo fuésemos salvos, que es una expresión de amor, cabe la pregunta que nos hacemos en esta mañana a la luz de este texto que vamos a considerar. ¿Estamos amando a nuestro hermano? ¿Realmente estamos amando a nuestro hermano con sinceridad? ¿Estamos amando al que está al lado tuyo, al que viene por primera vez? ¿Estamos siendo consecuentes con el amor de Dios del cual decimos tener el monopolio? La iglesia es el aprisco, es el lugar donde el mundo debería haber reflejado el amor, sabiendo que de las puertas para afuera hay tanta animadversión, tanta rabia, tanta impotencia, tanto encontronazo entre la gente, ¿no? Tanto odio, ¿no? Porque el amor es una palabra que parece cursi, parece un cliché, y está muy manida, muy manoseada, ¿no? Se canta del amor, se hacen poemas del amor, escuchamos en la radio baladas del amor, pero estamos viviendo como iglesia ese amor que el Señor nos ordena en su Escritura. Porque quiero hoy día hablarle a la luz de la Escritura sobre el amor verdadero que debemos tener los unos por los otros como hermanos en Cristo. Es un mensaje súper sencillo, no voy a descubrir la rueda.
Y soy el primero al cual me predico, ¿no? Yo estoy también sentado ahí escuchándome hablar a mí mismo, porque adolezco muchas veces de no amar como debo, ¿no? Porque si hemos obedecido al mensaje del Evangelio, como creo que hemos obedecido al mensaje del Evangelio, todos los que decimos ser cristianos, tiene que haber una señal identitaria. Primero de Pedro 1:22 dice: ahora ustedes obedecen al verdadero mensaje de Dios. Y Dios los ha limpiado de todo pecado para que se amen unos a otros sinceramente como hermanos. Así que ámense mucho unos a otros con todo su corazón y con toda su fuerza. Y gracias a Dios, siento algo, ¿eh? Y gracias a Dios, Él nos dejó en la Escritura la norma, la medida del amor con el que debemos impactar al mundo para que ellos crean. No. Nos dejó la medida de la norma, la medida de cómo nosotros tenemos que impactar al mundo para que ellos crean en su sacrificio. Y de eso se trata el texto que examinaremos en esta mañana y que ustedes ya tienen ahí en sus manos, ¿no? Hace una semana, conversando con los diáconos en una reunión de oficiales, que estoy estrenando este año mi diaconía, por cierto, hablábamos de este punto, ¿no? Y que teníamos que hincar el diente en esto de las relaciones interpersonales, de cómo podemos llegar a relacionarnos mejor como hermanos, porque quizás adolecemos de que no nos estamos amando tanto como decimos que nos amamos o como creemos que deberíamos amarnos como cristianos. Y eso, y esta reflexión y en la Agenda 2024, que suena muy político eso, en la Agenda 2024 está el poder hacer acciones. Sabemos que el Espíritu Santo es el que da el amor, el que da el verdadero amor, pero está el hacer acciones para poder tener más comunión verdadera entre nosotros. Y esto me llevó a pensar cómo debemos amarnos entre nosotros, como hermanos, ¿no? Y el texto que estaremos examinando para que con la gracia de Dios podamos responder en alguna medida esta pregunta, es Juan 13:34. El Señor viene hablando desde este versículo del capítulo 13, del 34, del capítulo 13 al 17, Él viene dando un discurso con sus discípulos, un discurso íntimo, ¿no? Y en una parte de este discurso Él les da una instrucción fija, una condición sine qua non, que es: un mandamiento nuevo os doy, les dice el Señor a sus discípulos, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En esto el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y quisiera comenzar esta exposición de la palabra haciéndoles una pregunta para ilustrar este tema, ¿no? Una pregunta retórica, por supuesto, que no necesitan contestar. ¿Qué pasaría si la persona a la cual tú más amas en la vida, la persona a la cual tú más amas en la vida, en este mundo, y por cierto es la que más te ama a ti, la persona de la cual has aprendido todo lo que sabes, la persona que te ha influenciado más en la vida y que tu vida en sí es un reflejo de esa persona, se está muriendo? Y te llama para decirte que necesita decirte algo, darte una instrucción, decirte algo importante para que tú puedas seguir viviendo tu vida. ¿Tú irías? Quiero que escuches lo que tengo que decirte antes de partir. ¿Irías? ¿Te sentarías al borde de su cama prestando atención como nunca lo has hecho en tu vida a las palabras de aquella persona que te ama más que nadie en el mundo y a la cual tú amas más que nadie en el mundo y que ha forjado tu carácter?
Creo que esas palabras que te diría esa persona que te ama como nadie te ha amado y a la cual tú amas como a nadie has amado, moldearían para siempre tu carácter. ¿No? Son tan importantes que no las olvidarías jamás y que las dirías a tus hijos y tus hijos las dirías a tus hijos y los hijos a tus hijos hasta llegar a hoy que se la estás diciendo a tus hijos, hasta llegar hasta este momento. Pues eso es lo que ocurrió con nuestro Señor y esa es lo que veremos en esta sencilla reflexión. Del capítulo 13 al capítulo 17 del Evangelio de Juan, leemos las últimas palabras, el último discurso que el Señor en todos estos capítulos está diciéndole algo a sus discípulos, ¿no? Con una expresión, y antes de ser entregado a la cruz, Él está entregando instrucciones, hablándole, comunicándose con sus discípulos. ¿Y cómo comienza el capítulo 13? ¿Cómo empieza el capítulo 13? Con una expresión de un amor tan grande, tan extraordinario, que a la luz de lo que yo soy, no puedo entenderlo. Si me miro a mí mismo, yo no puedo entender cómo comienza este capítulo 13, ¿no? Porque, hermano, en un hombre como tú y como yo, el amor más noble que podamos profesarle a otro, tiene defecto. Tiene, aunque sea inconscientemente, aunque sea una pizquita de egoísmo, ¿no? Pues muy en el fondo, si somos honestos, inconscientemente deseamos, quizás no tenemos deseos, quizás no materiales, pero deseamos admiración, atención, respeto, reciprocidad. Queremos ser amados como amamos nosotros, pero ese no es el amor del Señor. Ese no es el caso del Señor. Él nos amó con un amor totalmente altruista y desinteresado. Juan 13:1, la parte B, dice: a los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. Aquel momento dramático de nuestro Señor, en el que sabía que iba a ser entregado, había llegado. Solo faltaba para ir a la cruz, y ese momento tenso en el Señor, ese momento en que sabía que iba a morir, ese momento dramático hizo brotar naturalmente en Él todo el amor que tenía por sus discípulos, ¿no? De hecho, cuando se sentó a la mesa a comer por última vez con ellos, antes de partir al Monte de los Olivos, ¿qué dijo? Lucas 22:15. He deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua. He deseado muchísimo. Habían comido tantas Pascuas, ¿no? Por lo menos tres con Él. 2 con Él antes de esta. Pero esta Pascua en especial, Él deseaba comer muchísimo con ellos esa Pascua, antes de que yo sufra y muera. Qué inmenso es el amor de Cristo, hermano, que aún sabiendo que aquellos que iban a cenar con Él y que ya estaban cenando con Él, lo defraudarían. Que todos lo negarían y que todos negarían cualquier relación con Él, como su Señor, como su Mesías. No lo conozco, iba a decir Pedro. No le conozco de nada. Y Él mismo se los había adelantado, les había dicho, Mateo 26:31, esta misma noche, todos me abandonarán, todos, sin excepción. Pero aún así, aún sabiendo esto desde antes de que estos nacieran físicamente, ya sabía que lo iban a abandonar, que lo iban a traicionar, que lo iban a defraudar, los amó. Con un amor que no podemos medir, ¿no? Aún así, Él deseaba comer con ese defectuoso puñado de hombre. Y aún así, Él hoy día quiere participar contigo en este acto litúrgico, si lo podemos llamar de alguna forma, simbólico, que es la cena del Señor, en la mesa del Señor, ¿no? Qué inmenso es el amor de nuestro Señor Jesucristo, hermano, que aún sabiendo que Pedro le negaría 3 veces, aunque él juraba que iba a morir con él, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar, y aunque tenga que morir contigo, voy a morir contigo. Lo decía sinceramente, pero él no se conocía a sí mismo. El Señor lo conocía bien y sabía que lo que le estaba diciendo era un farol nada más, que lo iba a abandonar al final. Amó a Judas Iscariote, lo amó. El traidor a quien Jesús en esa cena lo puso a su lado izquierdo, el lugar reservado para los invitados especiales. Los invitados que aquel día el dueño de casa invitaba y los ponía a su izquierda porque eran
invitados con un alto grado de honor, e hizo algo más para añadirle más amor a esa escena. Le dio de comer en la boca, como quien le da a comer a un niño pequeño. Le dio un bocado. Eso uno no lo dimensiona hasta que empieza a estudiar las costumbres judías y darle la comida en la boca a un invitado. Imagínense usted que alguien que usted quiere mucho, su mamá lo hacía, le decía, tomaba de su plato y le decía, toma, come de esto que está rico. Eso es lo que hizo el Señor con Judas, y aún así Judas lo traicionó. O sea, el Señor los amó siempre, siempre, ¿no? Y nosotros no justificaríamos a esto si no conociéramos el Evangelio, no justificaríamos estas traiciones tan grandes, pero el Señor los amó igual, ¿no? Y los amó y nos ama hasta el fin, como dice Juan 1:1. ¿Y qué significa esta expresión, los amó hasta el fin? John MacArthur dice que la expresión hasta el fin significa a perfección o con un amor perfecto, ¿no? Dios ama al mundo, como dice Juan 3:16, con un amor compasivo, con compasión, pero a los elegidos los ama con un amor perfecto, salvador y eterno. Y es así como Dios te ama. Es así como Dios te ama. Y es en este contexto de dramatismo en que Jesús, sabiendo que al otro día entregaría su vida en humillación y dolor, en un derroche de amor sin medida, les da la más grande de las instrucciones a sus amados. Un mandamiento nuevo os doy. Juan 13:34-35. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La Biblia, traducción lenguaje actual, dice, les doy un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Hermanos, en los 3 años de ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue la señal más evidente que aquellos hombres que lo seguían eran sus discípulos? ¿Cuál fue la señal más evidente, más clara para que la gente contemporánea a estos hombres dijera, sí, estos son discípulos de Cristo? ¿No? ¿Qué fue lo que caracterizó a los 12 como para que la gente dijera, son discípulos de Cristo? Pedro en la hoguera, tú eres discípulo de Cristo. Si hubo algo que caracterizó a estos hombres, y es algo muy bizarro, ¿no? No es que anduvieran con una aureola en la cabeza o fueran especiales. Es que andaban con el Señor Jesucristo. Siempre. A donde iba el Señor, ellos estaban. Si el Señor iba a Gadara, los discípulos iban con Él. Si el Señor iba a Capernaum, los discípulos iban con Él. Si el Señor estaba en Galilea, ahí estaban con Él. Si el Señor iba a Jerusalén, ahí estaban con el Señor. Estaban siempre con el Señor, ¿no? Y el Señor les plantea ahora, les viene a plantear un interrogante. ¿Cómo el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos si cuando parta, cuando me vaya a la diestra del Padre, nadie los va a ver de nuevo conmigo físicamente? Ustedes van a andar solos. ¿Cómo van a creer y van a decir, sí, estos son discípulos de Cristo? Pues yo no estaré. Los hombres sabrán que ustedes son mis discípulos y que seguís siendo mis discípulos si os amáis unos a otros. El mundo conocerá que ustedes realmente son mis discípulos. Iglesia querida, en la cual yo estoy, por supuesto, me estoy predicando a mí mismo. La única manera que el mundo sepa que somos discípulos de Cristo, aún con más poder incluso de ir a predicar puerta a puerta, con más poder que eso, y bendito sea el Señor por aquellos que lo hacen, con más poder que eso es que nos amemos unos a otros, ¿no? Y que la gente vea evidencia de eso, que vea verdadera evidencia de que nos amamos unos a otros. Podemos cantar del amor, yo puedo predicar del amor hasta sacar alguna lágrima quizás,
Se puede ayudar a los vecinos, hacer acciones sociales como se hacen, y bendito sea el Señor por eso. Pero la señal más evidente que somos discípulos de Cristo es que la gente ve en nosotros un amor sin fingimiento. Como dice Romanos 12:9, amen a los demás con sinceridad. Un amor sincero. No un amor de la boquilla hacia afuera. Un amor sincero. Porque este amor que yo estoy describiendo no tiene nada que ver con el amor del mundo, ¿no? Con el amor meloso del mundo, el amor de las canciones, el amor de las teletones en mi país, para ayudar a la gente, ¿no? Es un amor sobrenatural, es un amor que solamente el Espíritu Santo puede poner en nosotros. Porque si el Espíritu Santo está en nosotros, si estás teniendo una vida de oración, una vida de lectura, una vida de devocional, es poco probable que no puedas llegar a amar a alguien, ¿no? Porque el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, como ya no estaré más con ustedes, como ya físicamente no voy a estar más con ustedes, y no me van a ver más con ustedes, ¿cuál va a ser la evidencia más grande? De que el mundo sepa que ustedes son mis discípulos, que se amen entre ustedes, que se amen de verdad, que el amor vea amor fraternal, que la gente vea amor fraternal verdadero entre ustedes. Pero ¿cómo va a ser eso? Porque yo les voy a enviar al Consolador. Y el Consolador, Juan 14:26, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo aquello que le he dicho. O sea, cuando yo les dije a ustedes que deben amarse, como yo los amé, el Espíritu Santo se los va a recordar, para que lo hagan. Y eso viene ocurriendo desde que el Señor partió hasta ahora. El Espíritu Santo nos viene diciendo que debemos amarnos unos a otros, porque amarnos en nuestras propias fuerzas es imposible, hermanos, ¿no? Es imposible. O sea, el Señor le está diciendo a sus discípulos que el amor de Dios en un mundo que no ama, en un mundo lleno de confrontación y odio, ¿cómo será evidente? Si la gente ve esta evidencia en nosotros. La señal más poderosa que los identificará como mis discípulos será el amor. El Espíritu Santo les recordará siempre este mandamiento. Ámense unos a otros como yo los he amado. Y el Espíritu Santo les ayudará a amarse. A amarse. Hermano, ¿quién es el que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, según Romanos 8:16? El Espíritu Santo, ¿verdad? ¿No? ¿Y cómo hace esto? ¿Cómo es este mecanismo? ¿No? El Espíritu Santo de Dios confirma la validez de nuestra adopción. La confirma. No por medio de alguna voz mística, como dicen algunos, ¿no? Que el Espíritu Santo te da con choque eléctrico y por dentro te dice, soy hijo de Dios. No, hermano, quizás sí, quizás haya. Yo no me atrevo a decir que no existe eso. Pero la evidencia más clara de que tenemos el fruto, hermano, y de que somos hijos de Dios y que hay una voz testimonial dentro de nosotros, el fruto. Es el fruto. Cuando tú ves que estás llevando el fruto del amor, como dice Gálatas 5:22, te das cuenta que sí eres cristiano, porque estás amando. Antes no podías amar. Antes yo no podía amar de que conociera a Cristo. Yo odiaba. Todos me caían mal. Incluso ahora me caen un par de personas mal de esta iglesia. No es mentira. Incluso ahora me cuesta incluso relacionarme con gente, pero estás luchando, estás orando por aquel vecino ruidoso que con su auto todos los días no me deja dormir a las 7 de la mañana. ¿Estás orando? ¿No? Entonces, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros dando testimonio de que somos hijos de Dios? Porque sabemos que somos cristianos, porque sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿No? Pero si hemos pasado de muerte a vida, si hemos conocido a Cristo verdaderamente, si hemos sido salvados, tiene que darse lo que dice 1 Juan 3:14. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. Por eso sabemos que hemos pasado. Esa es una evidencia de que hemos sido salvados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque, hermano, el que no ama permanece en la muerte. O sea, no creo que ocurra eso acá, pero si tú no estás amando a nadie de esta iglesia, de hecho detestas a toda la iglesia, es que estás muerto. Y que necesitas que te prediquen el evangelio, convertirte, y que venga el Espíritu Santo y que haga toda esta operación de nuevo que acabo de mencionar.
¿no? El mensaje de nuestro Señor a sus discípulos era este: yo voy a morir, puedo no olvidar muchos milagros que hice. Quizás se olviden de algún milagro que ni siquiera está en la Escritura, porque la Escritura dice que hay, si contara todo lo que hizo el Señor, no se llenarían bibliotecas enteras. Pero algo que no pueden olvidar es que amarse uno hacia otro como yo los he amado a ustedes. Quizás no eres muy bueno memorizando versículos, quizás nunca llegues, deseas, y quizás nunca vas a estar en el púlpito. Quizás, hermano, tienes un carácter podrido a veces, como yo. Quizás te cuesta mucho relacionarte con las personas, pero tienes que amar. Y eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede empezar a poner en ti si empiezas a practicar el amor, ¿no? Como un ejercicio. No simplemente que digas, Señor, yo quiero sentir amor y cuando sienta amor yo voy a hacer obras de amor. No, te tienes que esforzar. Pero el Señor en este versículo que estamos considerando, les dio una instrucción que pareciese muy extraña, ¿no? Les dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Aquí debemos hacerle una pregunta al texto obligadamente. ¿Por qué ámense unos a otros? Es un mandamiento nuevo. ¿Acaso en el Antiguo Testamento no habían preceptos de amar al hermano? Sí, claro que sí. Si vamos a Levítico 19, 18, la Nueva Traducción Viviente, dice así: no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. El mandamiento de amar al prójimo no era nuevo, como acabamos de leer. Pero para los judíos de la época del Señor era un principio de vida. Ellos no odiaban a otro judío, pero sí a un extranjero. El Señor enfrentó esta hipocresía abiertamente, ¿no? Porque ellos hacían esta ecuación: ¿quién es mi prójimo? Pues otro israelita, otro judío. Y si no es israelita, no tengo ni una obligación de amarlo. De hecho, los escribas y los fariseos y casi toda la nación israelita de cepa, la más pura, odiaba a los samaritanos, por ejemplo, ¿no? Pero el Señor Jesús trajo una nueva forma en la relación de amor que sus discípulos debían tener con el mundo y con sus hermanos en la fe. Lo primero que vimos, hermanos, fue la señal identitaria de una iglesia que es del Señor, que nos amemos unos a otros. Pero, ¿y si en el Antiguo Testamento el mandamiento de amor al prójimo ya estaba? ¿En qué radicaba la novedad del mandato que el Señor estaba dando a sus discípulos? ¿En qué era nuevo el mandamiento? Bueno, en dos puntos fundamentales, y con esto ya voy bajando. Probablemente hay más. Primero, Jesús nos manda a amar como Él nos amó. O sea, nos manda a amar como Él nos amó. ¿Y cómo nos amó? A pesar de nosotros mismos, ¿no? Hermano, en ti y en mí, o en mí y en ti, no había nada amable. Nada. Absolutamente nada que el Señor pudiese amar per se, por sí mismo. Nada. En tu estado natural, tú no buscabas a Dios. Tú no querías saber nada de Dios. Es el Señor que te eligió para que lo amaras. Porque en tu estado natural, como dice Romanos 3:11, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda, ¿no? ¿Cómo podía amarnos Dios si estábamos en constante rebelión contra Él, con nuestros actos, con nuestros hechos? Porque así lo decidió, simplemente. Él decidió amarte, decidió llamarte, decidió santificarte. Y el Señor desea que amemos a nuestros hermanos, al que tienes al lado, de la misma manera. Si miras a cualquier rincón de esta iglesia y al púlpito, vas a encontrar hermanos, hermanas, hombres y mujeres con defectos en su carácter, igual que los tuyos, igual, ¿no? Enojones como yo, que nos defraudan muchas veces, que no cumplen,
que dicen que van a estar a las 10 y están a las 11, que piden prestado y a veces cuesta un montón que devuelvan. Somos así, hermano. Esa es nuestra naturaleza caída, aún tiene un pie puesto encima sobre nosotros, pero aún así nos ama el Señor. Aún así, con todos esos defectos, el Señor te ama y Él demanda que con esa misma medida, con esa misma vara, tú ames a tu prójimo, a tu hermano. Porque si el mundo que está en la calle ve que a pesar de todo eso nos amamos, va a decir, oh, tengo esperanza, yo soy peor que ellos. ¿No? Busca a alguien perfecto para amar, ya tienes a Dios. Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si levantamos las manos y si cantamos a Dios y adoramos a un Dios que no vemos y que lo tenemos en nuestro corazón morando por medio del Espíritu Santo y por fe, sabemos que Él es real, que un día vendrá a juzgar este mundo y que estaremos con Él eternamente. ¿Sí? Pero vemos a nuestro hermano, lo conocemos y no somos capaces de amarlo. ¿Cómo podemos amar a un Dios que no vemos? Y es lo que muchas veces el mundo se pregunta. ¿Cómo dicen que aman a Dios esta gente? Y a veces son como son, ¿no? Si no ven a Dios, un Dios que no, invisible. Porque el que está a tu lado está llamado a ser santo, a tener el carácter de Cristo, pero en el proceso fallará muchas veces, muchas veces. Y tú estarás ahí para amarlo o no. Y en segundo lugar, y ya para ir terminando, hermanos, el Señor Jesús nos manda en Mateo 22, 39, la parte A, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esto no es un llamado hacia el egocentrismo, ¿no? Que yo me amo mucho, ¿no? Sino que amarnos como nos amamos nosotros mismos. Lo que el Señor propone es un amor hacia el otro con los mismos cuidados que tienes para contigo mismo. A ver, hermano, una pregunta. ¿No hay veces en el día, en el año, una vez al año en que te odias? Te aborreces a ti mismo, así dices, pero yo me daría con el martillo de kilo, con el mazo de kilo que tengo en la ferretería a veces en la cabeza. Porque me detesto, o sea, hago cosas que me hacen detestarme a mí mismo, o sea, digo, ¿cómo? Y a veces me dura hasta 2 días, ¡ay, qué rabia te tengo, Alberto! Pero aún así, me alimento, me visto, me medico, me abrigo, ¿no? Es lo mismo. Tu hermano va a hacer cosas contra ti, pero aún así lo debemos abrigar, espiritualmente hablando, lo debemos amar, debemos ser pacientes, debemos corregirlo con mansedumbre, porque el amor hacia nuestro hermano debe ser concreto y comprobable. No es perfecto, pero yo quiero el mayor bien para él. Estoy orando por él, estoy queriendo que él cambie. ¿Amamos de esta manera? Cuando un hermano comete una falta, tú que eres un hermano mayor, lo corriges con amor o lo reprendes con dureza y además lo mandas al frente, ¿no? Que el que cree estar firme, mire que no caiga. Tantas veces somos avergonzados por Dios que somos muy duros y al final terminamos haciendo lo mismo, algo peor. Y para ir terminando, hermanos, algunas señales de que estás amando a tu hermano. Y si no las tienes, tratar de buscarlas en el Señor, ¿no? Son 2. Hay muchas más, pero 2 por el tiempo, porque tenemos la cena del Señor y no quiero quitarle más tiempo a este evento que es el más importante de este domingo. Hermano querido, ¿intentas resolver a tiempo la disputa, el malentendido con tu hermano? ¿Intentas resolverlo a tiempo? Yo no sé, pero yo he estado en iglesia, en alguna iglesia de 3 que he estado, en que hay familias completas que no se hablan por años, y van a la misma iglesia. Se sientan separados, pero no se hablan. Yo nunca he podido entender eso, nunca lo he podido entender, ¿no? Hay hermanos que no se hablan por años, ¿no? Que no se dirigen la palabra. Y están en la misma iglesia, adoran al mismo Dios, cantan las mismas canciones,
reciben la misma copita de la misma bandeja, lo que nosotros creemos que es el acto de amor del mes para estar con el Señor, que es la mesa del Señor, ¿no? Mateo 18:15 dice, si uno de mis seguidores te hace algo malo, hazlo sola, para que reconozca su falta. Si hace caso, lo habrás ganado de nuevo. ¿Cómo intentar ganar de nuevo a ese que es tan lejano, no? Que hace tiempo que no hablamos con él y que lo tratamos de evitar. ¿Cuántos de ustedes me intentan evitar? Levanten la mano, por favor, para ir odiándolo desde ahora. No, ¿cuántos de ustedes evitan a alguien y saben que es así? Sabemos que es así, nos hacemos los locos, pasamos por el otro lado, si viene por acá, vamos por allá, o no sé. Yo lo he hecho. Y voy a tratar de corregirlo, porque entiendo que la gente no va a creer si tenemos esas actitudes. No nos van a creer, hermano. Porque el Señor lo dejó establecido. Para que el mundo crea, ámense los unos a los otros. Así el mundo creerán que son cristianos verdaderos. Mira lo que dice la Escritura cuando esto ocurre y dime si no ves el amor que Jesús nos demanda. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere hallado en falta, vosotros los espirituales, corregidles con espíritu de mansedumbre, cuidando de ti mismo, no seas también tentado. Corregimos con mansedumbre. Vamos y le decimos, hermano, quiero hablar contigo, te invito a un café, mira, ya algo que está pasando, que no. Bueno, quizás podríamos empezarlo a hacer ahora. Yo estoy transpirando los nervios, hace un calor aquí, pero de todo estoy sudando. Hermano querido, ¿estás preocupado por aquellos que económicamente son menos afortunados que tú? Hay muchos de nosotros acá, hay bastantes de nosotros que no somos ricos, pero tenemos una vida bien, económicamente más o menos establecida, pero estamos preocupados de los más pobres. Siquiera ¿sabes quién es más pobre en esta iglesia que tú? ¿Sabes si alguno se viene de la casa un domingo sin desayunar y que va a volver a su casa a tomarse un mate con unos bizcochos? ¿Lo sabes? ¿Conoces, indagas, dices, hermano, ¿a quién puedo ayudar? ¿O te vas a comprar un pollo ahora cuando salgas con papas fritas, con gaseosa y vas a compartirlo a tu casa? Oras y dices, como dice la Escritura, Santiago 2:15-16, si algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada te sirve que tú le digas, que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes. O sea, de nada te sirve, hermano, que cuando comes ese pollito en la casa y tomas esa gaseosa de la línea Coca-Cola y digas, Señor, te pido por el hermano que está pasando necesidades en este momento, para que tú le sobreabundes ahora y venga tu gracia y lo llenes de bendiciones. ¿Estás preocupado siquiera de darle a ese hermano, no sé, por una luca, de ese hermano, toma, aquí tienes para que lleves algo a tu casa hoy día? Son, digamos, en llamarlo de alguna forma, cómo vamos viendo la salud espiritual de nuestra iglesia en el amor. Y que quizás estos dos puntos vayan cambiando, ¿no? La gente, los hermanos te tienen como alguien confiable, que pueden confiar en ti, que podrían darte un riñón y decirte mañana lo paso a buscar porque sé que va a estar ahí, ¿no? Proverbios 11:13 dice la gente chismosa todo lo cuenta, la gente confiable sabe callar. ¿Te pueden contar algo sin que tú lo desparrames por ahí pronto? Con el afán de ayudar, viene hermano, te quiero contar algo. ¿Eres confiable o nadie aquí sabe nada de nadie? Porque todos sospechamos de todo. No, no le voy a contar, prefiero contarle a un amigo que tengo en el trabajo, porque acaso en la iglesia son todos unos chismosos. No creo. La iglesia debería ser un bastión de la honestidad, un bastión de la sinceridad, un bastión de la confiabilidad, de confiar en el otro. De decirle, hermano, aquí tengo 100.000 pesos, como yo estoy viajando, te los dejo. Sé que van a estar a la vuelta. O por lo menos van a haber 99. Y por último, hermano, cuando Jesús nos dice que nos amemos con el mismo amor que nos amó, debemos amar, y esto tiene que ver con la iglesia, con un amor servicial, ¿no? En el mismo capítulo, en los versículos 4-7, el Señor hace algo inusual, ¿no? Le lava los pies a los discípulos, le lava los pies, mugrientos.
Y les dice, mire, esto, ¿saben por qué hago esto? Para que ustedes hagan lo mismo. Pero nadie quiere lavarle los pies a nadie hoy día. Nadie se quiere, ni los discípulos. Los discípulos, de hecho, ellos querían, en Lucas 22, 24, discutían quién era más grande en el reino, quién iba a ser más grande, quién iba a tener el mayor puesto en algún ministerio del reino del Señor. Y en la iglesia suele suceder lo mismo, ¿no? ¿Quién lava los pies a otro? Metafóricamente hablando, hermano, por favor, no vamos a hacer eso. Sino que metafóricamente hablando, ¿quién se rebaja? ¿Quién depone? ¿Quién dice yo me hago un lado? Está bien, hermano, me hago un lado, ya, para que entre otro. Para que entre otro. No, hermano, tienes razón, yo no lo voy a hacer, voy a declinar, porque sé que es tiempo que le toca al hermano ahora. Tenemos un amor servicial al que le toca barrer, lo hace como para el Señor, está alegre, todos queremos puestos, queremos estar en lugares preeminentes, ¿no? Hermanos queridos, el servicio en esta iglesia es por el amor a otros. Los músicos llegan temprano, supongo, creo con todo mi corazón, no por desarrollar su talento, porque me creo buen guitarrista o porque quiero ser un buen baterista, no, porque aman a la congregación, aman al Señor y quieren dar lo mejor. El que barre la iglesia lo hace porque ama a los hermanos. El que viene a cocinar lo hace porque ama a los hermanos. El que está en la construcción ama a la iglesia y ama al cuerpo de Cristo que son los hermanos, por eso está metido en la construcción, está metido en los temas que tiene que meterse porque ama a la iglesia, no se está desarrollando como un profesional, sino que ama al cuerpo de Cristo, hermanos queridos. Para que la gente se pueda acercar a esta iglesia debe ver que nos amamos unos a otros con un amor no fingido. Juan 13:15 dice, porque yo os he dado ejemplo para que vosotros hagáis también como yo he hecho. Esa es la norma de vida, hermano. Hermano, si quieres que tu amor sea servicial, debe hacerlo con alegría y sinceridad, no como para el hombre, sino como para el Señor. Por amor a Dios y por amor a los hermanos, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Tanto si eres el que barre la iglesia, como el que predica, como el que presides. Y por último, la pregunta final que repite la anterior, pero hermano, y insisto en esto, ¿cuántos hermanos en esta iglesia están en apuro y ni tú lo sabes? ¿No sería una manifestación de amor intentar indagar qué está pasando entre nosotros? Que hablemos más entre nosotros, ¿no? Que el que viene tiene para almorzar, tiene para desayunar, tiene para la sube. ¿Qué harás al respecto? Debemos amar como el Señor nos amó para que la gente crea que somos cristianos. Amando a nuestros hermanos aún con todos sus defectos, con un amor comprobable, con un amor eficiente, con un amor real. Sirviendo con un corazón sincero. Debemos amar como el Señor nos amó. Pues así, solo así, el mundo sabrá que somos sus discípulos. Oremos, por favor. Señor, te doy gracias por este momento de la predicación, Señor. Te pido perdón yo primeramente por tener poco amor, por manifestar poco amor con mi prójimo y con mis hermanos. Y te pido que me cambies a mí primeramente por medio de tu Espíritu Santo y que cambies nuestra forma de enfocar esto del amarnos unos a otros, Señor, para que la gente crea, para que el mundo crea que somos tus discípulos. Porque la novedad, el mandamiento nuevo radica en que tú nos dijiste que nos amáramos nosotros como tú nos amaste con defectos, con muchos defectos, Señor. Y el mundo que no te ve, que solamente te conoce por tu palabra y por el efecto que el Espíritu Santo hace en ellos, te va a querer venir a esta iglesia si ve que nos amamos, no solamente en estas cuatro paredes, sino que afuera. Y si los amamos a ellos con el amor que tú pusiste en nuestros corazones. Te doy gracias, Señor, y que podamos hacer de esta palabra un estilo de vida. En el nombre de Jesús, amén.